Hello everybody, how are you? Hola a todos, ¿cómo están? I hope you are very well. Espero que todo esté muy bien en sus casas. So now, for this class we are going to need, para esta clase vamos a necesitar our English notebook, nuestro cuaderno de inglés, the worksheet, la guía para la clase, que yo también envié junto con este video, and our pencil case, y nuestro estuche. Now, before we start, we are going to check the homework. Antes de comenzar, vamos a revisar una de las tareas de la clase pasada. So, I need you to open your notebook in this part. Necesito que abran su cuaderno en la parte en donde hicieron este ejercicio. Ready? Let's check it. ¿Listos? Vamos a revisarlos. Do you remember what did we have to do in here? ¿Recuerdan lo que teníamos que hacer aquí? We had to listen and draw. Teníamos que escuchar y dibujar lo que escuchábamos, ¿verdad? Y una vez que lo dibujábamos, lo teníamos que escribir acá. We did the first one together. Hicimos la primera juntos, ¿verdad? ¿Y qué había que dibujar en la primera? A purple lorry. Un purple lorry. ¿Y qué era eso? Un camión morado. Y habíamos dicho que en inglés, cuando yo mencionaba el color de los objetos, primero escribía el color y luego el objeto, ¿verdad? Entonces primero teníamos que escribir purple y después lorry. So let's check number 2. Revisemos la número 2. ¿Qué teníamos que dibujar? A green tractor. ¿Y qué sería eso? Un tractor verde, ¿verdad? Y acá teníamos que escribir green tractor. Number 3. Número 3. ¿Qué teníamos que dibujar? A blue airplane. Un avión. ¿De qué color? Azul, ¿verdad? Entonces acá yo iba a escribir blue airplane. Number 4. Revisemos la número 4. ¿Qué teníamos que dibujar? Un pink motorbike. Una moto, ¿verdad? ¿De qué color? Rosada. Entonces acá íbamos a escribir pink motorbike. Number 5. ¿Qué teníamos que dibujar? An orange train. Un tren naranjo, ¿verdad? Entonces acá íbamos a escribir orange train. And finally, number 6. Y finalmente la número 6. ¿Qué teníamos que dibujar? Un yellow boat. ¿Y qué sería eso? Un bote amarillo, ¿verdad? Entonces acá escribíamos yellow boat. Yo revisé todas las tareas que me mandaron y todos hicieron un muy buen trabajo. Así que felicitaciones. Congrats. Good job. Alright, now we are going to start with our class. Entonces ahora podemos comenzar con nuestra clase. Can you tell me what do you see in here? ¿Me pueden decir qué ven acá? Es un niño, ¿verdad? Que tiene un avión. Ahora, si nosotros nos imaginamos que este niño nos quiere decir que tiene un avión, ¿cómo lo va a decir él en español? En español nos va a decir, yo tengo un avión, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos decir eso mismo en inglés? ¿Saben cómo? Veamos ahora. Para decir yo tengo en inglés, voy a decir I have got. Porque I significa yo. Y have got significa tengo. I have got. Repeat. Repitamos. I have got. Good. Ahora, un avión. ¿Cómo podríamos decir un avión? ¿Se acuerdan cómo decíamos avión en inglés? Airplane, ¿verdad? Y un, vamos a decir, an. Y avión, airplane. Entonces, si yo les preguntara a ustedes que me dijeran, yo tengo un avión en inglés, ¿cómo lo van a decir? I have got an airplane. Repitamos. I have got an airplane. I have got an airplane. Good. Let's continue.
Do you remember how to say this in English? ¿Recuerdan cómo podíamos decir yo tengo un avión en inglés? Para decir eso, nosotros decíamos I have got an airplane. Good job. ¿Y qué significaba have got? Have got significa tengo, ¿verdad? Ahora, can you tell me what do you see in here? ¿Me pueden decir qué vemos aquí? Tenemos a un niño en un avión y a una niña en un avión. En español nosotros utilizamos el sujeto o el pronombre él para hablar de un niño o de un hombre, ¿verdad? Él. ¿Cómo podríamos decir él en inglés? ¿Saben ustedes? Para decir él en inglés vamos a decir he. ¿Cómo vamos a decir? He. Repeat. Repitamos. He. ¿Y qué significa he? Él, ¿verdad? Cuando hablamos de un niño o un hombre. Ahora, cuando hablamos de una niña o una mujer en español utilizamos el pronombre o el sujeto ella. Y en inglés, ¿cómo podríamos decir ella? She. She significa ella. She. Repeat. Repitamos. She. Good. Ahora, ¿cómo podríamos decir él tiene un avión o ella tiene un avión en inglés? Ya sabemos que tenemos que comenzar con la palabra él. Y él en inglés se dice he. Por lo tanto, comenzamos con he. Yo sé que tengo, se dice have got. Pero ¿cómo se dirá tiene? Tiene en inglés se va a decir has got. ¿Ven que cambió la palabra? Acá utilizo have, pero acá voy a usar has got. Y un avión, an airplane. Hagamos lo mismo con ella tiene un avión. ¿Cómo se dice ella en inglés? She, ¿verdad? ¿Y cómo se dice tiene? ¿Recuerdan? ¿Cómo se dice? Has got. Y un avión, an airplane. Good job. Is it clear? ¿Está claro? Espero que sí. So, let's recap. Repasemos. I significa yo. ¿Y cómo puedo decir yo tengo en inglés? I have got. Repeat. Repitamos. I have got. Let's continue. Continuamos. She. ¿Recuerdan lo que significaba she? She significaba ella, ¿verdad? ¿Y cómo puedo decir ella tiene? ¿Lo recuerdan? Comenzamos con she has got. Repeat. Repitamos. She has got. And finally we have he. Y finalmente tenemos he. ¿Recuerdan lo que significaba he? He significaba él, ¿verdad? ¿Y cómo puedo decir él tiene? He has got. Repeat. Repitamos. He has got. Is it clear now? ¿Está más claro ahora? Okay. Let's continue. Continuemos. Let's take a look at this. Revisemos esta imagen. Aquí tenemos un camión, ¿verdad? Y acá tenemos un avión. Sabemos que camión en inglés se dice lorry, ¿cierto? Y avión, ¿cómo se decía en inglés? Airplane. Y en español, cuando hablamos de un o una, ¿verdad? Nos referimos a una cosa. Un camión o un avión, solo uno. En inglés vamos a tener esto mismo, un o una, de la siguiente forma. A o an. Y la regla aquí es diferente. Si se dan cuenta, para decir un camión en inglés, yo voy a decir a lorry. Pero para decir un avión, voy a decir an airplane. Hay una diferencia, ¿verdad? Tenemos a y an. ¿Cuál será la diferencia? Let's see. Cada vez que queramos decir un o una en inglés, vamos a utilizar a o an. ¿Cuándo vamos a usar a? Vamos a usar a cuando el objeto que yo mencione inicie con un sonido de consonante.
solamente de consonante. Y vamos a usar an cuando el objeto que yo mencione empiece con un sonido de vocal. Por ejemplo, ¿con qué sonido empieza la palabra lorry en inglés? ¿Verdad? Por lo tanto, para decir un camión, tengo que decir a lorry, ¿verdad? Porque empieza con el sonido de una consonante. Con avión, ¿cómo se dice avión? Airplane, empieza con el sonido de una vocal. Airplane, ¿verdad? Empieza con Entonces, para decir un avión en inglés, yo voy a decir an airplane. ¿Está claro? I really hope it is. So let's practice. Practiquemos. ¿Cómo se dice helicóptero en inglés? Helicopter. ¿Y con qué sonido empieza helicopter? Empieza con una... ¿Este es el sonido de una vocal? No, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir un helicóptero, ¿cómo lo voy a decir? ¿Con a o con an? Lo voy a decir con una a, ¿verdad? Porque la palabra helicopter empieza con un sonido que no es de una vocal, es una parecido a una J, ¿verdad? ¿Está claro ahora? So let's continue. ¿Qué es esto? Es un elefante. ¿Y cómo decimos elefante en inglés? Elephant. Entonces, ¿cómo puedo decir un elefante en inglés? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que ver con qué sonido comenzaba la palabra, ¿verdad? Elephant. ¿Con qué sonido comienza? Con una E. Elephant. Con una E, ¿verdad? Un sonido muy parecido a la E. ¿Ese es el sonido de una vocal? Sí, ¿verdad? Entonces dijimos que cuando la palabra o el objeto comenzaba con el sonido de una vocal, para decir un, yo iba a decir an. Is it clear? ¿Está más claro ahora? Let's continue with another example. Continuemos con otro ejemplo. What's this? ¿Qué es esto? Es un brazo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos decir brazo en inglés? Arm. ¿Cómo se dice? Arm. Y para decir un brazo en inglés, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que ver con qué sonido inicia la palabra brazo. Arm. ¿Con qué sonido empieza? Empieza con una A. Entonces, ¿cómo puedo decir un si sabemos que empieza con el sonido de una vocal? Vamos a decir en inglés un como an. Entonces, ¿cómo sabemos que usamos an para decir un brazo en inglés? Porque brazo en inglés se dice arm y empieza con el sonido de una vocal, ¿verdad? Y cada vez que las palabras empiecen con un sonido de una vocal, vamos a decir an. Ahora, si la palabra empieza con el sonido de una consonante, como en lorry, que empieza con una yo voy a tener que utilizar a como un, ¿verdad? Porque el sonido inicial de la palabra es una consonante. Is it a bit clearer now? ¿Está un poquito más clara ahora? Espero que sí, espero que todos hayan podido entender cómo podemos decir un o una en inglés. Recuerden que decimos an cuando la palabra que viene comienza con el sonido de una vocal y a cuando la palabra que viene comienza con el sonido de una consonante. Now, let's practice. Ahora practiquemos. Can you tell me what's in here? ¿Me pueden decir qué hay aquí? Hay un niño que tiene un bote, ¿verdad? And what's in here? It's a girl in a tractor. Es una niña que tiene un tractor. And finally, what's this? ¿Qué es esto? Es un helicopter. So now, sabemos que él tiene un bote. ¿Recuerdan cómo podíamos decir él tiene un bote en inglés? ¿Qué es lo primero que teníamos que decir? Él, ¿cierto? ¿Y cómo se decía él? He, ¿verdad? Y tiene, ¿recuerdan cómo se decía tiene? Has got. Y luego nos queda un bote. ¿Cómo se dice bote en inglés? Boat. Boat. ¿Con qué sonido empieza la palabra boat? Empieza con una B. ¿Ese es el sonido de una vocal o una consonante? Es el sonido de una consonante, ¿cierto?
Entonces, para decir un, voy a decir a o an. Si boat empieza con consonante, voy a decir a. ¿Y cómo digo bote? Boat. Good job. Next one. Hagamos el segundo. Ella tiene un tractor. ¿Cómo podemos decir ella tiene un tractor en inglés? ¿Recuerdan cómo decir ella? Ella se dice she, ¿verdad? She. ¿Y cómo digo tiene? Has got. Has got. ¿Cómo se dice tractor en inglés? Tractor. ¿Cuál es el sonido inicial de la palabra tractor? La t, ¿cierto? Es una consonante. Por lo tanto, ¿cómo vamos a decir un en inglés? Vamos a decir a, ¿verdad? Porque cuando la palabra que viene, tractor, empieza con una consonante, tenemos que decir a para decir un. Entonces, ¿cómo decimos ella tiene un tractor en inglés? She has got a tractor. Now, let's imagine that this helicopter is ours. Ahora, imaginemos que este helicóptero es nuestro. ¿Cómo puedo decir yo tengo un helicóptero? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo puedo decir yo? I, ¿verdad? ¿Y cómo digo tengo? ¿Recuerdan cómo digo tengo? Have got. Have got. Es diferente a como cuando yo digo él tiene o ella tiene. ¿Cómo decimos helicóptero en inglés? Helicopter. ¿Cuál es el sonido inicial de helicopter? Una que es muy parecida a una J, ¿verdad? Por lo tanto, ¿ese es el sonido de una vocal? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo digo un? Lo vamos a hacer usando una A, porque helicopter empieza con el sonido de una consonante. He. So now that we saw this, we are going to practice. Entonces, ahora que revisamos esto, vamos a practicar. For this, I need you to open your notebook. Para esto necesito que abran sus cuadernos. We are going to start writing the date. Vamos a comenzar escribiendo la fecha. What day is it? ¿Qué día es hoy? Today is Wednesday, the 13th of 2020. Es el miércoles 13 del 2020. And our title is Have Got and Has Got. Y nuestro título es Have Got y Has Got. ¿Recuerdan qué significaba Have Got? Tengo, ¿verdad? ¿Y qué significaba Has Got? Tiene. Good job. The objective for our class is to learn how to use have got, has got, and a or an with transport words. El objetivo de nuestra clase es aprender cómo usar have got, has got, junto con el artículo a o an, que significaba un o una, ¿verdad? Con las palabras del transporte. So please write this in your notebooks. Por favor, escribamos estos en nuestros cuadernos. Ready? Let's continue. Now, we are going to write the rules. Ahora vamos a escribir las reglas que vimos en esta clase, ¿verdad? Para que así no las olvidemos. So, rule number 1. Regla número 1. Have got y has got significa tener, ¿verdad? Los utilizamos cuando yo quiero decir que yo tengo algo o que una niña o un niño tiene algo. Rule number 2. La regla número 2. Para utilizar have got o has got vamos a seguir el siguiente orden. Si yo quiero decir yo tengo, ¿verdad? Voy a decir I y luego have got. Ahora, si vamos a decir yo tengo un auto, tenemos que decir I have got. ¿Y cómo se dice auto en inglés? Car. ¿Con qué sonido empieza? Con una k. Por lo tanto, ese es el sonido de una consonante. Por lo que para decir un en inglés va a ser a. Ahora, si yo quiero decir él tiene un elefante, voy a comenzar. He, que significa él. Has got, que significa tiene. ¿Y cómo se dice elefante en inglés? Elephant. ¿Con qué sonido empieza? Con una
con una E, ¿verdad? Por lo tanto, para decir un, voy a decir an, ¿cierto? Porque el sonido de la palabra que viene es una vocal. Y si ahora nosotros queremos decir ella tiene una casa, ¿cómo lo vamos a hacer? Para hacer eso, vamos a comenzar. She, ella, has got, tiene. ¿Y cómo se dice casa en inglés? House. ¿Con qué sonido empieza? Con una... Ese es el sonido de una consonante. Entonces, para decir un, tendría que ser una A, ¿verdad? Porque la palabra que viene comienza con el sonido de una consonante. Rule number 3. Vamos a usar a o an cuando queremos decir un o una cosa o objeto, ¿cierto? Y usamos a cuando el objeto comienza con el sonido de consonante. Y usamos an cuando el objeto comienza con el sonido de una vocal. So please write this down as well. Así que por favor escriban esto también. Ready? Let's continue. Continuemos. Alright, now we are going to do the activity. Ahora vamos a hacer la actividad. What do you have to do in here? ¿Qué tienes que hacer aquí? En sus cuadernos van a dibujar estos 8 elementos, ¿verdad? Tenemos una casa, house, una manzana, apple, una oreja, ear, un auto, car, un ojo, eye, un bus, bus, una naranja, orange, y un helicóptero, helicopter. ¿Y qué van a hacer? Dependiendo de cómo suene la palabra, vamos a decidir si podemos usar una A o una AN para decir un o una. So let's do number 1 together. Hagamos la número 1 juntos. What's this? ¿Qué es esto? Es una casa, ¿verdad? ¿Y cómo se dice casa en inglés? House, ¿cierto? ¿Y con qué sonido empieza? Con una, como con una J, ¿verdad? Por lo tanto, ¿es una A o una AN? Una A, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Una casa. So then you continue with the other ones. Y así continuamos con las otras. And then we have the exercise of the worksheet. Y luego tenemos el ejercicio de la guía. ¿Qué vamos a hacer? Pay attention to this. Presten atención. Vamos a observar todas las fotos que hay, ¿verdad? Y vamos a completar las oraciones para decir lo que alguna persona tiene o lo que yo tengo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? What do we have in here? ¿Qué tenemos acá? En la primera tenemos a un niño, ¿verdad? Y ese niño tiene un tren. Por lo tanto, ¿cómo se dice eso en español? Él tiene un tren. En here, ¿qué tenemos acá? Una niña con un auto, ¿verdad? Entonces yo quiero decir, ella tiene un auto en inglés. En here y aquí, con los objetos que no tengan ninguna persona, vamos a imaginar que son nuestros. Porque nosotros queremos decir, yo tengo. Entonces acá tenemos un bote, ¿verdad? Y yo quiero decir, yo tengo un bote. Y eso es lo que vamos a hacer aquí abajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ver, sabemos que este es un niño, ¿cierto? Entonces vamos a elegir si corresponde a he, a she o a I. Y lo vamos a encerrar. Y luego vamos a completar aquí diciendo tengo o tiene, dependiendo de quién estemos hablando, ¿verdad? Y lo vamos a completar. Ustedes saben que para decir tengo, digo have got. Y para decir tiene, vamos a decir has got. Y finalmente vamos a elegir a o an para decir un tren. Y recuerden que para elegir tenemos que darnos cuenta en el sonido con el que inicia la palabra. When you finish, you are going to take a picture of your homework and you are going to send it to my email. Cuando terminen, van a tomar una foto de la tarea y la van a enviar al mail de la Miss Michelle. So this is all for today. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.